Muy bien, buenas tardes. Pues bueno, hoy tenemos dos textos por revisar. Me gustaría que brevemente pudiéramos platicar qué les pareció este segundo capítulo. Bueno, es el último capítulo del libro de la invención de la tradición, el llamado La fabricación en serie de tradiciones en Europa de 1870 a 1914, de Eric Hobsbawm. ¿Qué les pareció este texto? Y después irnos con la exposición del compañero José Eduardo sobre la introducción del libro El queso y los gusanos, y esperemos que nos dé algo de tiempo para poder revisar los avances de los compañeros que ayer no pudieron presentar, y además el ejercicio que les solicité de analizar una canción. Me parece que alguien escribió algo, dice, subimos por aquí nuestro documento con los avances. Sí, porfa, Abigail, ya cuando lleguemos a la etapa de revisión, por aquí los pueden subir, por favor. O quien lo tenga, quien esté en su computadora y lo quiera presentar, pues mejor igual les permito que puedan presentar su pantalla. ¿Ok? Entonces, dicho esto, pues a grandes rasgos, ¿qué les parece? ¿Qué les pareció este capítulo de Hobsbawm? Adelante, Yari. Gracias, hola. Hola, hola. Me parece que a diferencia del capítulo anterior que vimos un poco ayer, que nos está hablando pues de este concepto de la invención de las tradiciones, más bien aquí ya se está metiendo un poco más en cómo las naciones pues se ayudan de la práctica de fabricar tradiciones para crear un sentido de pertenencia, un sentimiento de pertenencia, perdón, y pues a la vez crear esta cohesión a la sociedad. Y va, o sea, en toda la lectura nos va mencionando pues precisamente estos ejemplos en algunos países europeos de cómo se han echado mano de estas de esas tradiciones, perdón, inventadas para dar a este espíritu nacionalista, y cómo los países funcionan como exportadores de estos, pues de este sentimiento, y cómo ellos utilizan esta práctica para pues crear más la idea de una nación, y que así es como se crea la nación. Y también nos menciona un poquito pues esto de los monumentos y cómo se crean a favor pues de poder todavía crear este patrimonio. Y pues, creo que en palabras generales brevemente es lo que va la lectura, y cómo la tradición es una práctica, un elemento social que es un componente de gran importancia para nosotros que somos un grupo humanos, y funciona como un motor que hace hasta funcionar de manera adecuada, entre comillas, a una sociedad. Y me pareció pues una lectura, a diferencia de la anterior, que ya pudimos ver cómo se lleva a la práctica este concepto. Ok, sí, de acuerdo. Además, pues es un tema que tú has venido señalando desde clases pasadas de cómo los estados, las naciones emplean la historia por un lado, las tradiciones por el otro, para crear estos sentimientos de identidad, para crear estos eh, lazos de unión entre las poblaciones, pero acá ya no solamente se queda como en una explicación teórica o en una sugerencia teórica, sino que acá en este capítulo, perdón, Hobsbawm nos habla de cómo se fabrican y señala, bueno, mencionabas por ahí lo de los monumentos, pero señala varias cosas en las que él identifica cómo se fabrican y además lo ubica temporalmente. Más o menos, ¿cuáles son los años en los que ubica? Obviamente estamos hablando de Europa, ¿verdad? Pero sí, la influencia es importante para el resto del mundo. ¿Cuáles son los años en los que ubica este autor esta fabricación de tradiciones? Es una pregunta general. A ver, ¿quién quiere?
Responderle está en el texto. Jacob, 1780, ajá, muy bien. ¿Quieres comentarlo por medio del micrófono? Pues lo que me quedé fue más con la parte de Escocia e Irlanda, el tipo de como lazo mutuo que llevaron conforme un crecimiento en cuanto a sus tradiciones. Y vi que se está enfocando, o que se enfoca al principio en esta parte. Nada más eso, no sé. ¿Qué más te llama la atención de este texto, Alexander? Bueno, realmente, a diferencia del primero, a mí se me dificulta procesarlo, porque en el primero yo soy más de, ¿cómo decirlo? De términos. Si un término me lo dejan en claro, se me es fácil procesarlo, pero ya cuando son nada más hechos históricos, es procesar y darle un nombre. Es lo que me cuesta a mí, darles un nombre a las cosas. Eso es lo que me dificulta más este tipo de lecturas. Ok, entonces, bueno, otra pregunta para quien todavía esté por ahí pensando en responder la anterior. ¿Cuál es la diferencia entre este texto y el anterior de Hoxman? ¿Qué notan de diferente? Ya Alexander dijo algunas cosas. Pues que acá está situando todo el tiempo ejemplos. Ajá, el otro texto pues es una introducción, va a generar, va a explicar algunos conceptos, va a explicar algunas ideas, y acá ya es un texto más descriptivo, más narrativo, más explicativo, hay, digamos, estos ejemplos para dejar claro sus ideas, sí, muy bien, pero son obviamente textos diferentes. Vuelvo a insistir en la pregunta, ¿cuáles son el periodo en el que identifica Hoxban que se empiezan a fabricar estas tradiciones y un evento súper importante para el que Hoxban marca como hito? Adelante, Luis Fernando. Y después Abigail me parece que había abierto su micrófono. No sería la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, un poquito antes de la Primera Guerra Mundial, dice. Sí, muy bien, sí. Adelante, Luis. Y pues las fechas que pone como temporalidad de ese capítulo es de 1870 a 1914, que en 1914 es donde empieza la Primera Guerra Mundial. Muy bien, sí, muy bien. Abigail, creo que ibas a participar, ibas a comentar algo. Escuché que abriste tu micrófono. Sí, pero ya contestaron. Muy bien, sí, pero bueno, ese es el marco temporal, ¿no? 1880, 80 y tantos, no recuerdo, y a 1914, en el que es el periodo previo al inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero Hoxban nos dice que ese periodo es un periodo de mucha efervescencia política. Es el periodo en donde, bueno, los estados-nación, algunos se están empezando a consolidar. Algunos están en geopolítica y otros ya llevaron geopolítica, pero como saben, pues bueno, hay un momento en el que hay una reconfiguración del territorio europeo, ¿no? Sabemos, ¿no?, que las fronteras son limitaciones políticas, o las fronteras son construcciones políticas que en cierta medida enmarcan a un grupo humano, ¿no? Demarcan una diferencia territorial. Sin embargo, como sabemos, un poco la historia de la humanidad, y sobre todo la historia de la humanidad moderna, me refiero a, pues después de la Edad Media y todos estos movimientos que ya más o menos conocemos, el Renacimiento, la Ilustración, todo esto, y esta era industrial en la que pues se inicia con un tipo de tecnología que supuestamente va a facilitar la vida humana, o que
gracias a la capacidad inventiva humana, pues se logra desarrollar determinado tipo de tecnología. Vamos a identificar en digamos, en este proceso histórico humano, pues una serie de eventos, hechos que tienen que ver precisamente con lo geopolítico y con algo que parecería que a nosotros, pues no, pues parece ser que no nos interesa o no nos importa o no parece ser que no tiene mucho sentido, pero que es determinante o ha sido determinante para el tipo de vida que llevamos hoy en día, ¿sí? Habitantes de Michoacán, Jiquilpan, pues, ¿de qué nos sirve saber esto que nos está planteando Hobsbawm, que en este periodo, pues, se desarrollaron un buen de tradiciones, se inventaron, se fabricaron con ciertos sentidos? O sea, a la luz de la distancia, mi pregunta, digamos, además de que quiero que identifiquen eso, pues, ¿qué sentido tiene hacer esta lectura en la que este historiador nos, digamos, nos presenta un hecho histórico concreto y nos habla de un hecho histórico concreto en el cual identifica la participación clara de una élite política, de una élite gubernamental que aprovecha de una serie de características, de costumbres, de prácticas y muchas veces populares, ¿no? De las que después va a hablar un poco el autor y que quisiera que también tocáramos un poco para poder enlazarlo con la siguiente lectura, de estas características y costumbres que las apropian los estados y le da sentido a estas tradiciones porque le funcionan para darle unidad nacional. O sea, ¿para qué nos sirve a nosotros saber eso? ¿De qué nos sirve para habitantes del siglo XXI saber esto que nos está explicando Eric Hobsbawm? ¿Alguien? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Pues, ¿de qué nos sirve esta lectura de Hobsbawm? ¿Para qué nos sirve? ¿Tiene algún sentido práctico esta lectura? Adelante, Yari. No sé si escuché bien que también preguntaste cómo lo podríamos relacionar con la siguiente lectura del queso y los gusanos. Sí, también. Pues se me ocurre que nos sirve esta lectura también para entender pues precisamente estas clases de una sociedad y, perdón, creo que lo dije mal, pero creo que se da a entender mi idea. Que creo que nos funciona entender estas tradiciones precisamente como lo dice Hobsbawm, pues nacen debido a una crisis, a un tiempo mal de un país, de una nación, etcétera, y nos funcionan precisamente para ver entre líneas qué es lo que quiere esta tradición hacer. Entonces, pues creo que ahí se puede analizar y precisamente en la lectura de Queso y los gusanos, pues nos va mencionando un poco estos documentos que aunque no parece que puedan servir, en realidad sí podemos sacar mucho, pero no por una vía ordinaria de verlo explícito, sino de verlo entre líneas y ver que justamente lo que no está expuesto puede decir hasta mucho más. Muy bien, sí. ¿Ibas a decir algo, Abigail? Pues para entender cómo se configuran los mecanismos de cohesión e identidad nacional, tanto como los de sublimación por parte de un estado o una esfera representante de poder, cómo también se legitima, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales
un un ícono, un mito, se convierte en un cohesionador de grupos sociales. ¿Qué procedimientos utiliza una esfera de poder para poder ganarse la legitimación y aprobación social? Y en ese sentido, pues, coercionar, ¿no? Volverlos en el en el caso de los estados-nación, pues volverlos ciudadanos civiles. Perdón. Sí, bien, estaba desactivado mi micrófono. Yo además considero que lo que o una de las cosas que podemos rescatar de este texto es un modelo de análisis que bien nos sirve para identificar en la historia de nuestro país cómo se ha empleado, ¿no? Que guardadas las distancias, pues ha funcionado de la misma manera en nuestro país, pero también para observar fenómenos más recientes o para observar fenómenos que están sucediendo en este momento, hechos que están pasando en este momento y que en algún futuro no muy lejano, pues serán históricos, serán fenómenos históricos, ¿no? Lo que estamos atravesando de el COVID, de esta pandemia. Me parece que, por ejemplo, un par de discursos que ha dado el actual presidente están cargados están cargados de símbolos y que me parece bien pueden valer un análisis histórico, bien puede valer un hecho o un estudio de análisis de un discurso histórico, o bien tan solo la situación crítica que estamos pasando y que seguro seguro los próximos meses y el próximo año padeceremos, ¿no? O sea, es evidente, es claro que toda esta situación pues o sea, ya está siendo crítica y no solamente en términos económicos, sino que se van a replantear muchas cosas, muchas prácticas. Entonces, el modelo de Hoxval, aunque él lo está aplicando a las sociedades europeas, a las civilizaciones europeas, me parece que como modelo, como paradigma, como un paradigma explicativo en términos académicos, nos puede funcionar todavía. No sé si hubiera algún comentario más de parte de los compañeros, de alguien más que quiera opinar sobre esto. Ok, pues pasemos a la exposición del compañero José Eduardo. ¿Estás preparado, José Eduardo? Sí, solo que la opción de compartir pantalla me parece que no puedo. Ya te la acabo de cambiar la configuración para que te nombré moderador para que puedas compartir pantalla. ¿Ya está listo? Espérenme, por favor. Sí. Ah, caray. ¿Ya ven el PowerPoint? Sí. Todavía no. Bueno, yo no. Parece. A ver. Es que me dice que en PowerPoint no hay archivos disponibles para compartir. Y si le pongo escritorio sale esto. A ver, o sea, ¿desde dónde lo quieres compartir? ¿Lo subiste al
¿Lo subiste aquí al Teams o quieres No. compartir tu pantalla Ajá, compartir mi pantalla. de tu ¿Le pongo en el computador? escritorio o en cuál? No, ahí en donde está la flechita con Ujú. ahí debe de Sí, existir te abre varias pantallas, ¿no? sí, sí. Tú debes de poner en donde aparece tu PowerPoint. Es que no aparece mi PowerPoint en Tu ninguno. pantalla 1. ¿Mande? Yo Comparte tu pantalla. hice, ay, perdón. Ajá. Nada más quería decir que cuando yo puse mi exposición también me aparecía así como dice Eduardo, pero creo que hay una opción que te dice examinar o buscar archivo de Ah, Power. ok. Creo que por ahí está. Cierto, hay una parte en donde dice examinar. Ah, Y hay ¿cómo una lo opción que guardo? dice cargar desde mi computadora. Ok, ahí. Si aún así no puedes, ¿por qué no me pasas tu presentación A ver, y yo la abro? ok, mejor así porque como que no puedo. ¿Me pasas la presentación por el chat o por Sí, dónde? por el chat. Ok. Y ya tú me vas diciendo cuando le Ujú. cambie. Está nada más cargando ya para mandárselo. Ok. Ok. A ver, perdón, creo que tuve un pequeño problemilla ahí con la sesión. Ah,
¿Están viendo mi pantalla? No. Ah, ya. Sí. Ok. ¿Y ya están viendo la presentación? Sí. Ok, bien. Adelante, José Eduardo. José Eduardo, adelante, por favor. José Eduardo. ¿Qué pasó con este chico? ¿Se salió o qué onda? Creo que sí. Ay, qué relajo. A ver, eh, pues platiquemos nosotros. ¿Qué les pareció el texto del queso y los gusanos? ¿Quién lo pudo leer? ¿Quién lo conocía? ¿Ya lo habían leído? ¿Habían escuchado hablar de Ginsburg? Bueno, yo sí hice la lectura ya en la historia cultural en quinto semestre, también pues ya la habíamos revisado y me sigue pareciendo, al menos para mí, una lectura curiosa. Este, como ya lo estaba mencionando hace ratito, pues lo que más resalta, al menos para mí, es justamente esto que nos plantea que estos documentos de Menocchio pues pueden descifrar mucho de la sociedad en la que estaba y de la clase a la que ay, perdón, a la clase a la que pertenecía y que las prácticas y cómo funcionaba esta clase pues se deja entrever entre estos documentos. Y creo que, bueno, por lo menos yo estoy muy curiosa en leer el libro en su totalidad. Creo que me llamó la atención en general de lo que va de esta persona que creo que sabía leer y escribir y pues al contrario de la mayoría que no. Creo que por ese sentido, creo que tiene una visión muy distinta a lo que podrían tener la mayoría en ese tiempo en donde está contextualizado. Según yo, el texto que les compartí está completo, ¿no? Está toda la obra. Sí, sí está completo. Ok. Y nada más leímos el prefacio, digamos, para contextualizar. La verdad, no lo dejo leer completo porque pues sí es un texto amplio y es como este texto es como difícil poder leerlo diseccionado, pues o leer por capítulos, ¿no? Pero me parece que el prefacio nos da muchas pistas de este trabajo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Qué les pareció el prefacio? ¿Quién es Carlo Ginzburg? Bueno, ¿qué es la cultura popular? Adelante, Alexander. No es aquello que
la mayoría toma como, ¿cómo decirlo? Es que cultura popular podría ser, bueno, lo que yo considero que es todo aquello lo que en mayoría considera que está bien. No sé cómo explicarlo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no sé si es el ejemplo óptimo, tú me dices, que cultura popular consideran el hecho de... Un ejemplo rápido. Que la comida chatarra es comida... Es una comida, no sé. Ya que como es barata, es simple y es rápida, tal vez me estoy yendo muy lejos, tal vez no es la idea, no... ¿Qué pasó? José Eduardo regresó. Está en eso, está regresando. ¿Alguien más iba a comentar algo sobre esta idea de la cultura popular y qué tiene que ver con este texto de El queso y los gusanos? ¿Alguien leyó el texto? Bueno, además de Yari. Yo no puedo leerlo, Ricardo. Disculpe. Pero el semestre pasado lo leíste, ¿no? Sí. Bueno, entonces, Pero ¿qué no te me acuerdas? recuerdo muy bien. Sigue abierto tu micrófono, Beto. Bueno, entonces, Yo tampoco lo leí porque me había quedado en que íbamos a revisar solamente el otro tema, el otro capítulo, pero pues pero el tampoco semestre dijiste pasado, nada del otro capítulo. ya sé, O sea, es que no, el otro, no, perdón, es que no puedo con esto. No. Ajá. el otro, el año pasado me tocó exponer ese tema y pues Entonces puedes no, decir algo si lo leíste el año pasado, ¿no? sí, pero ya no me acuerdo tan Ay, bien. no. Pero el caso lo que iba a decir es que de todos los trabajos que nos has dejado, de todas las lecturas que nos has dejado leer, es el que me gusta más porque pues te está contando, aparte de que te está contando una historia, pues te está ejemplificando cómo hacer, cómo hizo el trabajo este señor. Sí, de hecho, creo que de todos los textos que les he, o bueno, que hay en este semestre, bueno, no, hay algunos mejor escritos, pero Carlo Ginzburg es un escritor, o sea, antes que un historiador, es un escritor y tiene un estilo de narración, digamos, sí, muy profundo, muy académico, muy bien hecho, pero además muy bien escrito, pues, ¿no? O sea, es como estar leyendo una novela, sin ser una novela. Pues no es una novela histórica, pero Ginsburg, bueno, es hijo de intelectuales, es hijo de escritores, e independientemente de eso, pues tiene un talento para escribir bárbaro, ¿no? Creo que es uno de los... obviamente les dejé el prefacio, que es la parte más académica, pero si en realidad les gusta esto de la cultura y si en verdad les gusta esto de conocer más cosas y les gusta la literatura y les gusta, pues eso, ¿no? Estudiar y conocer, pues me parece que es un texto súper importante formativo en muchos aspectos, para eso, ¿no? Y sobre todo
les gusta escribir y les gusta esta onda creativa, literaria, pues o sea, es de ley. Ya volví, a ver, ya volví. Ah, ok. A ver, intenta de nuevo poner tu pantalla en lo que yo sigo aquí preguntando, a ver si puedes hacer tu exposición. Pero a ver, mi pregunta es, ¿por qué o qué tiene que ver la idea de cultura popular en este trabajo de Carlo Ginzburg? O bueno, ¿de qué va? Ya más o menos nos habló Yari, pero ¿de qué va El queso y los gusanos? ¿De qué trata? Pues es sobre este molinero perdido en un rinconcito de Italia, que como muchos molineros pues no iban a poder ver más allá del horizonte de sus tierras o de los lugares donde trabajaban, y sin embargo pues él descubrió en estos archivos que encontró una historiografía pues que lo impresionó a tal punto para hacer esta obra, ¿no? Como un hombre, un campesino, un molinero escribe de esta manera, pues no sé, cuando muchos molineros a lo mejor ni se les ocurría o les pasaba por la cabeza escribir sus pensamientos o sus ideas. Y pues tengo entendido entonces que este tratamiento que Carlo Ginzburg le da, él como un defensor de la microhistoria, el otro día vi un meme y supe que el queso y los gusanos todavía no se decidían si estaba posicionado en el giro lingüístico o en el giro, me parece que historiográfico. Ok, te perdimos un poco, Abigail. No sé si hasta ahí era tu participación. No, solamente eso. Ok, bien, no me quiero adelantar a lo que nos va a exponer José Eduardo, a su lectura, pero bueno, el texto va de este personaje de Menocchio, que es un molinero, que es un campesino y que a diferencia de los campesinos del siglo XVI, pues no es digamos, la mayoría de los campesinos de esta época pues son analfabetas. Este hombre no es así, este hombre tiene ciertas características diferentes. Y por ahí, para quien le interese esta cuestión del Santo Oficio y esta cuestión de la Santa Inquisición, pues me parece que es un tema, ¿no? Que también está presente. Ahora sí, Eduardo, me parece que ya puedes controlar tu presentación. Entonces, vamos a darle, por favor, tratemos de avanzar. ¿Ya se ve? Sí, ya. Bueno, yo veo bien la diapositiva. La presentación. Ya se ve. Ah, ok. Sí. Pues sí, mi tema es el libro es El queso y los gusanos. Es el cosmos según un molinero del siglo XVI, hecho por Carlos Ginzburg. Ok, Carlos Ginzburg nació en Turín, Italia, en 1939. Realizó su doctorado de historiador y doctor en letras en la Universidad de Pisa. Dio clases en la Universidad de Bolonia y en la Universidad de California en Los Ángeles. Él trabaja la microhistoria, como ya habíamos dicho, pues, como ya habían dicho, comentado mi compañera, que la microhistoria es una rama de la historia social que analiza cualquier cosa, cualquier persona o cualquier acontecimiento que de no ser investigado, pues pasa desapercibido. Como es el caso de este libro del queso y los gusanos, que es la obra más reconocida de este autor. Okay. Carlos Ginzburg investigó en documentos de la Inquisición que se encontraban en el Vaticano. No le fue tan fácil obtenerlos. De hecho, le pidió permiso al Papa Juan Pablo II que si le dejaba entrar a esos documentos para investigar, y pues él le dijo que no. Ya hasta años después, con un grupo de universitarios se organizaron y pues sí les dieron el permiso de investigar en estos documentos, en el cual pues Ginzburg encontró a Menocchio, que
pues se llamaba Dominico Escandela, pero pues mejor era más conocido como Menocchio. ¿Quién era Menocchio? Pues ya como como habían dicho mis compañeros, Menocchio era un molinero del siglo XVI. Formaba parte, él tenía un grupo pequeño de personas que sabían leer y escribir, y pues ellos se pasaban sus libros, también tenían como el mismo conocimiento de Menocchio, y era de ahí de donde él agarraba los libros. Algunos de ellos, de estos libros, eran prohibidos por la Santa Inquisición. Leyó el Decamerón, el Florilegio, Zampollo, el Corán y diferentes versiones de la Biblia. Sí. El problema con Menocchio era que, o sea, todos los demás sí también pensaban como Menocchio, pero eran muy cerrados en eso. O sea, sí, lo pienso, pero no lo digo, no lo expreso. Y el problema de Menocchio era que él sí lo expresaba. Él le decía a la gente lo que pensaba, y así, y fue por lo que se metió él en problemas, por expresar su punto de vista a la sociedad oprimida que estaba ahí. Ok. Menocchio se decía que era católico. Sí, decía, sí, la comunión es buena, la confesión es buena, las indulgencias son buenas. Incluso decía, los santos, sí, los santos son personas buenas, que son un ejemplo para nosotros, un ejemplo de vida, nos ayudan desde allá, desde el cielo, interceden por nosotros, sí, pero a lo que él no le gustaba era esta onda de las reliquias. Decía que las reliquias son partes humanas, es como parte humana, es algo inservible. Entonces a él no le gustaba eso de las reliquias. Decía que pues era algo inservible. También no creía en la existencia de la Virgen. Pues tampoco creía en Jesucristo. También por eso lo juzgaban mucho. También decía que la iglesia robaba mucho, porque ya que tú quisieras hacer tu boda, tenías que pagar. Si querías hacer tu bautizo, tenías que pagar. Si tenías que hacer tu primera comunión, tenías que pagar. Y todo era pagar, 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 pagar. Y según ellos, pues se lo merecían por ser elegidos de Dios o por estar intercediendo aquí en la tierra como por Dios. También ellos les rentaban las tierras a los campesinos, incluso al mismo Menocchio también la iglesia le rentaba las tierras. Entonces la mitad de lo que ganaba Menocchio y lo que ganaban los campesinos era para la renta de las tierras, y la otra mitad la tenían que dividir entre el diezmo, o si tenían un evento de este tipo, pues tenían que pagar, y pues la verdad se quedaban con muy poco, y por eso eran pobres. Ok. A partir de todo esto, de todo lo que leyó Menocchio, hizo su propia cosmogonía, que era que los 4 elementos, la tierra, el aire, el agua y el fuego, al principio era un caos, los elementos estaban mezclando así, empezaron a mezclarse y se hicieron como una masa de queso. Entonces, a ese queso le salieron unos gusanos, que esos gusanos eran los ángeles, y uno de esos ángeles era Dios creado. Y con él también se crearon a los arcángeles, que era Gabriel, Rafael, Miguel y Luzbel. Esa era su cosmogonía, su cosmovisión de él. Fue juzgado Menocchio en 2 ocasiones ante la Santa Inquisición. La primera vez él sí les dijo su forma de pensar ahí cuando lo juzgaron. Sí dijo las cosas así porque él no titubeaba ni dudaba de su opinión. Pero ya cuando vio que estaba en peligro y que sí le podían dar la pena de muerte, él dijo, no, pues, es el demonio que se me metió en la cabeza, pero yo sí soy católico, es el demonio que me está aconsejando de esa forma, que diga esas ideas. Entonces, pues, lo dejaron libre.
La siguiente vez él hizo su vida normal durante 15 años después. Creo que también fue encargado de una iglesia de ahí de donde él vivía. Fue encargado, y 15 años después otra vez lo acusaron, porque pues él seguía con sus ideas, sus opiniones, y la familia de Menocchio quiso hacerle saber al pueblo como si estuviera loco, para que no le hiciera nada. Y entonces, como todos estaban diciendo, está loco, por eso no le creemos, le hablaron a sus vecinos, y sus vecinos dijeron, no, pues sí, Menocchio sí tiene sus ideas locas, pero no está loco, él es un hombre congruente, nada más que tiene una diferente forma de pensar. Entonces fue cuando lo declararon culpable por herejía y lo quemaron en la hoguera. Y Carlos Ginzburg, lo que dice Carlos Ginzburg sobre la cultura, decía que la cultura se rige de arriba hacia abajo, es decir, la cultura se rige desde las élites y se va disminuyendo hacia la cultura popular. Pero también decía, es que es como un círculo la cultura, porque sí, la cultura de la élite es la que rige, es la que tiene más conocimientos, tiene acceso a todo el conocimiento, y es la que domina. Pero también esta cultura de élite agarra unos conceptos de la cultura, ¿cómo se llama? La cultura popular, o sea, también agarra esos factorcitos como del folclore que ellos hacen, y pues creo que eso sería todo lo que entendí, no sé. ¿Algún comentario, profesor? Muy bien, bueno, muy bien que expones y que se pudo exponer. A ver, los demás con esta exposición, no sé si algo les genera, qué ideas, qué reflexiones, si algo les llamó la atención. Adelante, Alexander. Ok, lo primero que noté fue que mencionaba muchos tipos de arquetipos, entre ellos arquetipos religiosos, en lo que se basa. Y ahora sí, ya te sé decir lo de la cultura popular, que no sé por qué no supe cómo decirlo, pero bueno, ya me ha pasado. Pero en toda la exposición noté que sí se mencionaban bastante lo que era la imagen religiosa, lo que era lo que era el buen cristianismo, la buena imagen de un cristiano. Eso es lo que noté más como exposición. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Ok, José Eduardo, me permití mover la exposición al principio. Espero no te moleste. No. A ver, Saúl. ¿Qué pasó? ¿De qué va El queso y los gusanos? De Carlo Ginzburg. Pues es la historia de este molinero, ¿no? Ajá. Que tenía ¿Cómo se llama este molinero? Ay, ¿cómo se llama este molinero? Ajá. Se me fue el nombre de este molinero. Ajá. Pero, pues es la historia ficticia de... Ficticia. Es que es una mezcla. Es como algo verdadero, pero representado con un personaje ficticio. ¿Menocchio era ficticio? No. De hecho, Carlos Ginzburg lo sacó de ahí, de los documentos ¿De dónde? de la Inquisición que estaban en el Vaticano. Muy bien. Él quería como investigar primero sobre lo de las brujas y eso. Muy Entonces bien. él se encontró con eso y le llamó mucho la atención con Menocchio. Bien, a ver, aquí quisiera preguntarle a la que está interesada en estos temas de la Santa Inquisición y todo eso. ¿Qué le llamó la atención de este texto? Lo puedes contestar por el
por el chat, sabemos perfectamente bien a quién me refiero, ¿verdad? Pero los demás, ¿qué les llama la atención de este trabajo que hace Carlo Ginzburg? Va al Vaticano, porque sabemos y es, digamos, como, es de cultura popular, ¿verdad? Más que de cultura popular, es de conocimiento popular o es de conocimiento general que el Vaticano, pues es la sede de la Iglesia Católica, ¿verdad? Sí, todos lo sabemos, ¿verdad? Nos queda claro. Sí. Es una obviedad, ¿no? Pero además sabemos, y de hecho es así como de cultura popular y de conocimiento general, ¿no? Que en el Vaticano se albergan muchos documentos antiguos, es más, hasta películas se han hecho sobre eso, ¿no? Y creo que la gente conoce más ese tipo de informaciones, ¿no? Que si el código da Vinci, que si, a ver, ayúdenme con más disparates de esos, ¿no? Que si eso, que si el acceso a su biblioteca es casi imposible y que se tienen ahí, documentos de órdenes secretas y no sé qué tantas mafufadas más que se inventa la gente. ¿Sí? Y lo mismo, o sea, para esta compañera que está haciendo el tema de la Inquisición, sobre la Santa Inquisición, ¿no? Se habla infinidad de cosas, ¿no? Y que si la Santa Inquisición y que si mataban a toda la gente y etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto, la Santa Inquisición, el Santo Oficio, de hecho es como se le llamaba, como se le llama. Lo de la Santa Inquisición es un nombre un poco más de conocimiento popular, coloquial, sí, pero como se llama o se llamaba esta institución, el Santo Oficio, por supuesto que existió, por supuesto que no se puede negar que sí hizo una serie pues de estos actos criminales, tal cual, sí, pero no es que como en la película La Letra Escarlata y estas películas que vemos de Hollywood, no es que, o de estas películas que vemos de brujas, ¿verdad? No es que nada más vieran a alguien así súper extraño y ya sobre él y a quemar su casa. Menocchio es el claro ejemplo, ¿no? Y de hecho, en Italia, si hay un país católico por excelencia en Europa, es Italia. Bueno, los españoles después, pero por otros rollos, ¿no? Pero si hay un país, o sea, pues, no, o sea, tan solo, pues son la sede de la religión católica, ¿no? Entonces, de repente, hoy en día tenemos una serie de ideas bastante curiosas, por no decir de otra forma, sobre estos procesos, sobre estas etapas, y conocemos estos temas y sobre todo, pues muchas veces, por eso les decía de esta cuestión de la cultura popular, muchas veces nos llegan estas informaciones o estas historias o estos hechos, a veces de manera bastante simplista, por así decirlo, ¿no? Y Carlo Ginzburg se interesaba precisamente por el tema de la brujería. Él quería entender qué pasaba. Él quería hacer un estudio sobre el Santo Oficio, un estudio académico, no un estudio histórico serio, no un disparate como el Código da Vinci y este tipo de lecturas, pues a lo mejor sí populares y que son novelas y que está bien y que la gente lea, pero el trabajo de Ginzburg sí es un trabajo serio, un trabajo de un historiador serio, que escribe además muy bien este texto y que con documentación, con un trabajo serio de investigación, con una propuesta de una rama de la historia que se va a conocer como microhistoria, que no tiene que ver con contar cosas pequeñas, sino que tiene que ver con, a través, imaginen, la capacidad de análisis de Ginzburg, pero además también de ese gran acierto de encontrar este documento o estos documentos a través de la vida de un personaje, a través de la historia de vida de un personaje, que no es un personaje de ficción, que es una persona real y al cual le hicieron todo un proceso
¿sí? No fue nada más que señalaran que Menocchio era un hereje y ya lo fueron y lo quemaron en leña verde. No, se siguió un proceso y el cual Ginsburg tuvo acceso, pudo leer estos documentos y a través de la vida de este personaje que tenía unas ideas diferentes para la época, que cuestionaba las costumbres de la época, que tenía una teoría sobre el origen de la vida, que por eso se llama así El queso y los gusanos, el texto, ¿no? Que tenía una teoría sobre la vida, sobre el origen de la vida, pues evidentemente diferente para la época, y que claro, en una institución tan ortodoxa y tan conservadora, pues le generaba mucho conflicto, ¿no? Eso es sorprendente el trabajo de Ginsburg, pero además, en ese investigar la vida de este molinero y a través de sus escritos, a través de sus ideas, a través de lo que él deja, de lo que él dejó escrito de Menocchio, nos permite entender la forma en la que pensaban y actuaban las personas de esa época. Y que, como lo menciona un poco el expositor Eduardo en esta idea de la cultura popular, en muchas ocasiones nos damos cuenta que esta idea de la cultura, aunque la podamos estudiar de manera separada, la alta cultura, la cultura popular, los movimientos contraculturales, etcétera, en realidad es un todo, pues, ¿no? Hay un ida y vuelta entre las élites, que efectivamente, sí, las élites gobernantes, las élites políticas, las élites empresariales, pues, en gran medida, digamos, son las instituciones o las personas que, dadas sus características socioeconómicas, tienen mayor disponibilidad o mayor manejo de sus recursos, de sus costumbres, de sus prácticas, y de alguna u otra forma dejan presencia de ellas de manera más clara, ¿no? En documentos, pinturas, etc. Sin embargo, las prácticas de lo que le podríamos decir las clases subalternas o las clases bajas, ¿no? Las costumbres, las fiestas de estas personas, pues muchas veces influyen o también están presentes en las clases altas, o con el paso del tiempo, estas dinámicas o estas prácticas de las clases populares, pues terminan siendo las que digamos, más sentido tienen. No vayamos tan lejos, Zaguayo y los tlahualiles, ¿sí? Evidentemente, esta festividad es de origen popular, ¿sí? Y evidentemente es una festividad que está anclada a las clases sociales bajas. Sin embargo, lo vemos hoy en día y todas las personas de los diferentes estratos sociales están presentes ahí. Las personas de estratos sociales altos hacen negocios en estos días. Es decir, eso que llamamos popular, que muchas veces de manera despectiva la gente menciona así como, eso es popular, eso es del populacho, eso es del pueblo, en muchas ocasiones terminan siendo las prácticas o las costumbres o las festividades que más sentido le dan a toda la colectividad. No vayamos otra vez tan lejos. El Día de Muertos, que ayer les preguntaba sobre eso, pues, ¿no? Entonces, lo que es llamativo, en mi opinión, de este texto, que claro, es toda esta cosmovisión de Menocchio y estas ideas descabelladas hasta ahora para la época, pero que en ese momento, pues, obviamente generaban conflicto y generaban polémica, es la forma en la que trabaja Carlo Ginzburg. Es la propuesta que trabaja Carlo Ginzburg. Y hace rato les decía cómo poder conectar la lectura anterior, que tiene que ver con cómo se inventan las tradiciones, que tiene que ver con cómo
Edith Hobsbawm nos va haciendo un estudio de cómo las costumbres, las tradiciones son realmente invenciones más recientes de lo que parece ser, pero que empieza a identificar que precisamente es en estos estados aprovechan de que hay prácticas, costumbres, fiestas de los pobladores, de la población, que son populares, que le dan sentido a la gente, ¿sí? Y como ahora Carlo Ginzburg, con un trabajo muy erudito de la vida de este personaje, nos permite identificar, ¿no? A través de su lectura, a través de la lectura, conocer una serie de hechos históricos, una serie de momentos históricos, una serie de prácticas y costumbres que tenían las personas, específicamente en Italia, pues, ¿no? Pero que más o menos eran una generalidad, que se podían ver en otras partes del mundo, ¿sí? Es decir, si pensamos en Menocchio como, digámoslo así, para darnos a entender, como el loquito este del pueblo, que pues no está tan loquito, que tiene 2, 3 ideas descabelladas, pero que además no es simplemente una persona que está mal de sus facultades mentales, sino que es un tipo muy imaginativo, muy creativo, que le lleva la contra a lo que dice las instituciones de la época, a lo que debería de ser la normalidad, por así decirlo, y que, bueno, queda documentado, queda ahí registrado, ¿no? Y a través de la historia de vida de este personaje podemos entender si no un universo, pero sí entender una serie de generalidades, una serie de ideas que están presentes en la época. Eso, compañeros, eso es, digamos, otra forma de aproximarse a los estudios culturales, ¿sí? Es decir, los estudios culturales, desde la historia cultural, sociología de la cultura, antropología cultural, que de hecho muy bien Ginzburg dice, la historia cultural y la microhistoria no sería nada sin la antropología cultural. Pensar en cultura, y vuelvo a insistir también para ustedes que se están formando como gestores culturales, pues no tiene nada que ver, o no es nada más hacer eventitos culturales, ni andar, ni hacer, digamos, como turismo cultural o empresitas culturales, ¿no? O sea, sí es parte de todo, pues, ¿no? Pero repensar la cultura, repensar el concepto y pensarlo en términos operativos para hacer investigaciones, para hacer trabajos documentales o para hacer proyectos de intervención cultural o para repensarnos como sociedad en términos culturales, nos exige que derrumbemos esos mitos, ¿no? Y derrumbemos esas ideas obsoletas de que la cultura simplemente es folclore, o que la cultura solamente son bailes folclóricos, o de que la cultura hay una alta cultura, o de que ser culto es saber mucho y tener un estatus social alto, o tener muchos libros, etc. Esa es parte de la cultura, pero también parte de la cultura tiene que ver, y aunque, digámoslo así, no soy fan de este personaje que está aquí, pero la cultura también tiene que ver con lo que pasa en la televisión, pues, y con estas churronovelas que podrán estar chafísimas, pero que de alguna u otra forma han creado o han generado formas de entender la vida, estereotipos de la vida. Muchas personas, muchos mexicanos, hombres y mujeres, vieron estas telenovelas y forman parte de sus piensos, de su forma de pensarse, pues como la lucha libre o como el fútbol o como otro tipo de actividades o de manifestaciones artísticas, de manifestaciones culturales. Por eso pensar, por ejemplo, hoy en día, y en general estoy en sus proyectos de investigación, por ejemplo, lo que quiere hacer Abigail sobre esta cuestión de las redes sociales, esta cuestión de cómo a través de las redes sociales se manifiestan cierto tipo de
prácticas, de formas de pensar, de protesta, etcétera. Estoy pensando, por ejemplo, también evidentemente en que ese tema nos habla un poco sí, de un proceso histórico-cultural que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y que quizás, pues no a la usanza de Carlo Ginzburg, pero por ahí podría reflexionarse sobre cómo pequeños proyectos que han nacido como forma de manifestación o han generado una serie de movimientos contemporáneos. O sea, no me refiero que por ahí tenga que ir lo de Abigail, simplemente son ideas sueltas, ¿no? O el proyecto de Isis, que tiene que ver con una artista, con una pintora, ¿no? Evidentemente es un trabajo de historia cultural, pero que habrá que entender, por ejemplo, la influencia, lo que está presente en estas pinturas, o el trabajo de Elia, que trata de analizar, por ejemplo, el cómic. En un principio ya quería sobre el cómic norteamericano y yo le hice la sugerencia, pero bueno, ¿y por qué no el mexicano, no? ¿Por qué no la mujer en la historieta mexicana? Eso creo que nos ayudaría a entender un poco más por qué hay una serie de narrativas que están presentes en estos cómics y que siguen presentes hoy en día, o cómo se han modificado, o tan solo cómo eran presentadas las mujeres en estas historietas. El proyecto de Stephanie, que tiene que ver con eso precisamente, ¿no? Con cómo tenemos esta idea hoy en día, y gracias a un montón de leyendas y de mitos, y muchas veces empleados por ahí algunos escritores de poca monta que traen digamos, al uso popular o al dominio popular esta onda de la Inquisición y la Santa Inquisición, y tenemos la imagen de la Santa Inquisición como algo totalmente despiadado y demoníaco, y mucha gente quiere, o cuando va a estos museos, va a las exposiciones pues sí, de estos artefactos que utilizaba el Santo Oficio, los castigos, pero que si ustedes investigan un poco más, pues sí, claro, hubo varios casos, hubo varias persecuciones, por supuesto que sí, eso no se puede negar, pero en realidad no es como nos lo pintan las películas de Hollywood. Se hacían una serie de procesos, se daban una serie de seguimientos, y para que alguien fuera castigado y para que alguien finalmente fuera condenado a la muerte, a la hoguera o al castigo que fuera, pues, o sea, tenía que pasar muchas cosas, tenía que pasar un proceso, obviamente a veces viciado y con todos los problemas que acarrea la institución católica, de corrupción, etcétera, pero que al final, pues sí había más o menos un proceso, digamos, medianamente jurídico, por así decirlo. Sin embargo, esos castigos, por ejemplo, los reyes, por ejemplo, en algunas monarquías, esos castigos sí se ejecutaban y sí se hacían. Es más, vayamos, hasta está comprobado y digámoslo así, es una práctica ilegal, por supuesto, pero muchas de estas torturas, y de hecho se siguen aplicando, ¿no? Es muy conocido que pues ciertas instituciones policíacas emplean una serie de castigos, de torturas a los presos. Vaya, quizás hoy en día ya no sea tan común, quizás el tehuacanazo, dice aquí Alexander, quizás no sea ya tan común hoy en día, pero en nuestro país, en los años 70, así como en América Latina, en Chile, en Argentina, allá más porque fueron dictaduras ultraconservadores de derecha, que no se les olvide, militares, juntas militares, desaparecieron a personas, y los castigos eran los llamados vuelos de la muerte. A los disidentes, a las personas que pensaban diferente, a los que no compartían sus ideales políticos, etcétera, los desaparecían. Eso se conoció como la Guerra Sucia, pues, y en México existió, y en México se dio,
y todavía hay secuelas y todavía ese tipo de prácticas existen. No nos vayamos tan lejos. En este país, en los últimos años, en los últimos 10, 15 años hemos vivido una etapa de incremento de violencia exponencial, y en los últimos años cada vez desaparece más por secuestros, algunas por otro tipo de circunstancias, pero a mí me llama, la verdad, o sea, poderosamente la atención en un sentido nada agradable, cómo en los últimos años, sobre todo en los últimos 2, 3 años, ha incrementado la desaparición de personas, la desaparición forzosa de personas. Obviamente sabemos que hay otras circunstancias alrededor de las que difícilmente podemos hablar de manera libre y abierta, pero vayamos, o sea, lo que Menocchio vivía en aquella época, claro, ha cambiado, no es lo mismo, no podemos caer al pecado que nos decía Carlos Antonio Aguirre Rojas, la crisis forense en Jalisco, ¿cierto, Abigail? De este pecado del anacronismo, pero en gran medida el modelo explicativo de Ginsburg nos puede ayudar para abordar ese tipo de temáticas, abordar ese tipo de problemas que existen hoy en día, y que en gran medida, digamos, pues pueden ser historiables, pues no pueden ser trabajables, pueden ser trabajadas académicamente. Y por eso, además de que la verdad ese es un bello libro, es un texto, yo creo que es de los pocos libros de historia bien, que uno puede leer como una novela, sin caer en a veces, y yo lo reconozco, y también valoro el esfuerzo que hacen ustedes cuando leen un texto académico, porque a veces los textos académicos, sobre todo de antropología o de historia o de sociología, con los que ustedes han tenido encuentros ya cercanos, pues a veces son pesados porque utilizan un lenguaje muy teórico, conceptos a veces rebuscados o difíciles. Y bueno, hay algunos, a mí en lo personal me gusta ese tipo de textos, disfruto mucho los textos filosóficos y teóricos, me gusta la teoría de la historia, pero sé que son pesados y que a veces no son tan sencillos de leer. Sin embargo, lo que hace Ginsburg, me encantaría ser como Ginsburg, pero jamás lo voy a hacer, es tener una gran habilidad para tocar un tema delicado, tocar un tema fuerte, obviamente a la luz de muchos siglos, ¿verdad? Que tiene que ver con hacer una crítica fina a la cosmovisión religiosa, a cómo este santo oficio efectivamente, para Fanny que está estudiando esto, pues cometía estas injusticias porque pues simplemente Menocchio pues era un güey que tenía ideas diferentes, pues, ¿no? O sea, no estaba cometiendo ningún crimen, ni era un peligro para nadie, simplemente pensaba diferente. Y aún así, hubo un momento en el que pensar diferente, pues, era sinónimo de ser un hereje y por lo tanto de que merecías morir. Hoy en día, y creo que aunque hemos avanzado o progresado, pues el pensar diferente todavía genera conflictos, ¿sí? El asumir una postura diferente, digamos, el tener ideas diferentes. Claro, hay con sus debidas diferencias, ¿verdad? Pero me parece que hoy en día vivimos una etapa en donde esta forma de pensar que está presente en estas autoridades del Santo Oficio, me parece que sigue súper vigente. Tan solo escuchar los discursos de odio que hay sobre ciertas manifestaciones o ciertas ideas progresistas, ¿no? El caso del aborto, el caso de los derechos a las personas de expresar su preferencia sexual abiertamente. Es más, hoy, no sé si se dieron cuenta, hoy el Papa Francisco, sí, se llama Francisco, bueno, el actual Papa, no sé cómo se llame, pues, pero el Papa argentino Bergoglio, en todo caso, abiertamente ha dicho que, pues, que se le debe de reconocer los derechos humanos, ¿verdad?, a las personas
a los gays, pues, ¿no? A la comunidad lésbico gay, pues a que tengan su debida, obvio, civil, ¿no? Sus procesos civiles y que puedan formar una familia, pues, porque no, o sea, porque es un ámbito civil, ¿no? O sea, wow, eso es, digo, para una institución monolítica como es la institución católica, eso es así decir, wow, ¿no? Qué progre, se escucha eso. Obviamente de trasfondo hay muchas cosas, ¿no? La Iglesia Católica ha perdido muchos adeptos en los últimos años y por ahí hay como un intento de subsanar esas cosas. Pero por otro lado, a mí lo que me llamó cañoncísimo la atención fue una serie de comentarios que en realidad parecen sacados de la época de Menocchio, pues, ¿no? Así cañón, cañón. No sé, uno nada más se mete a las redes, por ejemplo, de alguno de estos periódicos en donde sacaron esta información y es en serio de llamar la atención ver que todavía existen este tipo de pensamientos, como les vuelvo a decir, de la época de Menocchio, ¿no? Es algo de llamar la atención, pues, ¿no? O cuando de repente se tocan temas sobre violencia, sobre asesinatos o cosas de estas, que de repente la gente pone ahí, ¿por qué no regresamos a la época de Porfirio Díaz, en donde le cortaban la mano a los delincuentes y dices, ay caray, ¿no? O sea, ¿qué onda, no? ¿Qué pasa por nuestra cabeza, no? Entonces, por eso me parece, no, es que en realidad no es nada más evitar leer los comentarios, en realidad creo que ahí hay un análisis. Es más, yo creo que, bueno, a lo mejor para ustedes no sea llamativo, pero para mí es súper llamativo. En esos comentarios está esa cultura popular, es a lo que voy, ¿sí? Ahí, si queremos identificar a los próximos Menocchios, compañeros, así como Ginsburg lo hizo, esos son documentos importantes. Ahí está la forma en la que piensa la gente, ¿sí? Ginsburg lo tuvo que buscar pues, en estos documentos del Vaticano, pero si queremos identificar qué es lo que está pensando la gente, ahí están esos comentarios. Ahí están, las personas tienen la libertad. Decía Humberto Eco, una cosa que también es bastante cierta, que las redes sociales le permitían a legiones bueno, él lo dijo así, no lo estoy diciendo yo, a legiones de idiotas de opinar sobre cualquier cosa. Lo que no pensó Humberto Eco es que ahí podemos ver, ¿no? Cómo están operando las ideologías, cómo están funcionando estas instituciones que generan estas ideologías. Ahí podemos ver, ahí podemos identificar las ideas de las personas, qué están pensando las personas, cuáles son sus opiniones respecto a temas importantes, y me parece que es digno de un estudio socioantropológico e histórico en su momento. Ok, algo más sobre este texto de Carlo Ginzburg, del queso y los gusanos, a grandes rasgos, ¿qué les pareció? A ver, los que no han opinado, Sergio, Maximiliano, Elia. Perdón, aquí Stephanie respondió el tipo de religión y cómo reaccionaban ante actitudes desconocidas o diferentes para ellos a causa de su mentalidad tan cerrada con respecto a ciertas creencias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿ya nadie más quiere decir nada? Ok, entonces pasemos a la presentación. Elia dice... Ay. No sé qué enviaste, Elia, pero ya bloqueó mi computadora. Ya la puso bien lenta lo que enviaste. ¿Sí me escuchan? Sí. Lo que pasa es que se trabó un poco mi compu. Después reviso lo que enviaste, Elia, porque no me permite revisarlo.
Ok. Ok. No, ¿por qué no? Ok, ¿por qué no me lo envías? ¿Por qué no me lo envías por el Facebook? Porque por aquí no lo puedo abrir, porfa. Ok, entonces pasemos a los que ayer me hicieron falta. Jessica, no sé si estás, si ahora sí Yo puedes aquí presentar. estoy. Ajá. Lo voy a leer, ¿está bien? Sí, está bien. Mi título tentativo es La belleza comprendida a través del maquillaje, la Ok, moda y los estereotipos de género. muy bien. Mi problematización es que como individuos buscamos la singularidad y la diferenciación de los demás, por eso utilizamos diferentes elementos y artefactos que nos den esa distinción. Ujú. Los objetivos son identificar el concepto de belleza en diferentes contextos históricos. Ujú. Y el otro es hacer un recorrido histórico del maquillaje, la moda y los estereotipos de género. Y las preguntas son, ¿cómo se ha comprendido la belleza a lo largo de la historia? ¿Y cuál ha sido la evolución del maquillaje y la moda? Y el otro es cómo se han transformado los estereotipos de cuerpo y género. Muy bien, me lo envías, porfa, pero de entrada, por lo que alcancé a escuchar, creo que faltaría un poco redondear el título, darle Sí. temporalidad y espacialidad, pero me parece que la temática está ahí. Me parece que todavía podría acomodarse un poquitín la problematización y por lo que alcancé a escuchar, creo que hay un par de preguntas que me llamaron la atención, que creo que podrían ser muy bien las que guían el ensayo. Pero envíamelo, porfa, ¿no? Muchas Sí, está gracias, bien. Jessica. Gracias. Yari creo que ayer presentó, Jacob pues ya presentó el primer adelanto antes de iniciar la sesión. Sergio. Yo lo tengo por aquí, déjame ver si lo puedo compartir aquí en la pantalla. Ok, permíteme primero convertirte como moderador y ya puedes compartir. ¿Ya se ve? Sí, bueno, nos vemos nosotros. Perfecto. Lo siento, aquí lo tengo. Pues este sería mi título. Como les decía, voy a tratar de hacer un proyecto sobre la historia de las narrativas del RPG, o lo que sería lo mismo, los videojuegos de rol. Esto abarcando desde 1985 aproximadamente, o sea, dentro de ese año, algunos juegos que hubo, hasta los mediados de la década del 2010, en específico porque no pretendo abarcar muchísimos videojuegos, ya que pues en general hay unas narrativas que son más compartidas entre varios juegos, entonces quería abarcar estas más de 2 décadas en ver cómo es que evoluciona un poco junto con el medio, pues básicamente qué tipo de historias empiezan a contar. Va a ser del lado occidental de RPGs estadounidenses, algunos japoneses cuando son muy importantes, dígase, mencionar los Final Fantasy, algo como Dragon Quest, Chrono Trigger, juegos muy importantes que marcaron tendencia ahí, pero en específico de videojuegos occidentales. No muchos, pero tratar de relacionar, como dice aquí abajo, no solo qué tipo de narrativa o qué tipo de historia cuentan estos juegos, sino cómo se
relaciona con sus contextos sociales y culturales y cuál fue la interacción que hubo entre uno y el otro, cómo la sociedad influenció el cómo se contaban estos videojuegos y a la vez cómo estos videojuegos influenciaron a las sociedades que los jugaron. Y sería. Ok, bien. También si me lo puedes enviar, porfa. Más o menos veo un avance importante. Creo que aquí yo sugeriría un par de modificaciones en las preguntas, nada más en la estructura, pero me parece que la inquietud de la pregunta está bien, solamente creo que no está bien estructurada la pregunta. Y pues me parece adecuado este corte que haces temporal, desde el 85 hasta la década de 2010, nada más creo que no me quedó tan claro, digamos, o sea, sí, los juegos que has elegido, creo que no me quedó tan claro por qué. ¿Sí me explico, Sergio? O sea, creo que Sí. necesitas como justificar más por qué esos juegos y por qué no otros, más bien, ¿no? Y un poco por qué hasta esa década, o sea, en 2010, ¿qué es lo que sucede que te hace pensar que ahí es en donde tienes que acabar la investigación? Pero en general, te digo, me parece que hay un avance importante, que hay una estructura sobre la cual vas a trabajar y pues nada, creo que va bien, creo que va bien. Gracias, Sergio. Nada más decirle que Ajá. sí me pareció, cuando estaba redactando esto, me pareció un poco excesivo, pero sí tengo una lista pues más o menos concreta de qué videojuegos era de los que quiero hablar y Sí. pues son videojuegos que, bueno, sí, que lo podría explicar mejor ahí, que a mi criterio sean como que tengan una importancia cultural muy fuerte y demás. Ok, bien, bien. Gracias, Sergio. Saúl. ¿Qué pasó, profe? El avance. Sí, ya voy. Lo tengo en Word. ¿Me puedes poner para mostrar el documento? Ya está. Ok, ahí voy. ¿Están viendo? ¿Ya se ve? Ok. Sí, ya Pues se ve. este es el avance. Hice la descripción general de lo que va a ser y también agregué unas preguntas que pienso ir contestando conforme vaya investigando sobre pues el tema, ¿no? Yo sobre esto lo que puedo comentar es que, o sea, la idea en general, el tema en general me parece que está bien, la evolución del horror en el arte, pero creo que necesitas marcar una temporalidad y marcar una espacialidad, un poco como lo está planteando Sergio, ¿no? Él identifica un Sergio, sí. momento y un Sí, ese final es un y nos da una espacialidad, ¿no? Él dice, pues la mayoría de estos juegos son en Estados Unidos, pues, ¿no? Por ahí menciona algunos japoneses, pero me parece que hay un intento de espacialidad en el proyecto de Sergio, pero acá no lo identifico. Por ejemplo, la evolución del horror en el arte pop norteamericano, la evolución del horror en el arte mexicano. O sea, ¿sí me explico? Creo que tienes que sí. cerrarlo un poco más. Y como te digo, o sea, pues sí, la evolución pues nos habla de un recorrido temporal, pero no sabemos de cuándo y en dónde cierra, pues, ¿no? Creo que nada más hay que hacer una solución en eso. Esto de la espacialidad no lo puse porque voy a estar generalizando mucho. Pues es que eso es a lo que voy. Este es un ensayo de historia cultural. Y entonces vamos a tratar de evitar hacer un ensayo general, pues, ¿no? O sea, no es un ensayo
de ideas libres, pues es un ensayo de historia cultural, es un trabajo de historia cultural. Entonces, para hacer un trabajo de historia cultural, como hemos visto hasta este momento en los textos que hemos revisado, necesitamos forzosamente plantear el tema, el problema en tiempo y en espacio. Que si no, Ok. es un ensayo de opinión, es un ensayo libre, y eso está bien, vale, pero no para historia cultural. ¿Estamos? Entonces, yo por eso te vuelvo a reiterar, la idea está bien, la evolución del horror en el arte. ¿Dónde? ¿En qué espacio? La evolución del horror en el arte mexicano. Ah, cabrón, ya es algo diferente, ¿no? Y a ver, háblame de, así como hemos estado revisando algunas lecturas, ¿no? Que hablan de los antecedentes, etcétera. ¿Cuáles son los antecedentes de ese horror en el arte? ¿En dónde está? Pues, si lo cierras todavía más, la evolución del horror en el cine mexicano, güey. Ah, cabrón, ya es otra cosa, pues, ¿sí? Vas a hablar de las películas clásicas del cine mexicano, después la evolución a otro tipo de películas hasta llegar, eso tú lo sabrás, pues, ¿sí? Pero Sí, así tal cual, este todavía es el tema general. ¿Estamos? sí. Ok, vale. Maximiliano, ¿ya andas por aquí, Max? Ahí voy, ahí voy. Sí, ¿Vas a presentar algo, Maximiliano, o para nombrarte? no, nada más que el problema no puedo presentar nada porque estoy en el celular y lo Ok. escribí en la libreta. Nada más dame un segundo. Saúl, ¿puedes quitar tu presentación, por favor? Tu pantalla, por favor. Si no, también te envío una foto del... Muy bien, pero a ver, platícanos. Pues en el título que pensé para eso sería como cultura chicana a través de las películas. Ok. Y como la descripción, mi investigación comenzaría con la película porque estuve investigando un poco sobre películas que hablaban sobre cultura chicana y todo eso. Y comenzaría con la película de The Ballad of Gregorio Cortés del año 1982. Ok. Y me terminaría con Sangre por Sangre de 1993, mostrando el impacto que tuvo en la sociedad y cómo llegó ese cambio al cine chicano, cambiando, no, ¿qué? Ahí me equivoqué, perdón. Mostrando el impacto que tuvo en la sociedad y cómo el cine chicano cambió hasta ese punto y ya. Ah, no. Y ya después como una manera de resumen, mencionar como los años posteriores a eso. Como preguntas como complementarias que se me ocurrieron, o que pensé más bien, cómo se representaba la cultura chicana mediante el cine y cuál era el panorama social mediante esas películas. A ver, ¿me puedes repetir las preguntas, por favor? Sí. Cómo se representaba la cultura chicana mediante el cine y cuál era el panorama social mediante esas películas. Ok. Bien, mira, me parece en general bien, sí estaría bueno que me lo envíes. Creo que podrías retitular, que el título sea, es una sugerencia solamente, ¿eh? Movimiento chicano, la cultura chicana visto a través del cine. Porque, por ejemplo, hay una película que es un poco antes a la que tú dices que se llama Sot Suite, que es sobre estos pachucos y toda esta onda de un movimiento chicano, que de hecho está inspirado en un libro, pero ese libro está inspirado, pues sí, en un movimiento que se da más o menos entre los años 30, 40, específicamente en California, aunque después, bueno, se va a distribuir más en este país, pero en general es en California, ¿no? Me parece interesante el tema, me parece que hay un avance importante, pero sí creo que necesitaría un poquito ver el escrito para poder dar más sugerencias. Pero bien el avance, Maximiliano. Nada más, como último, de hecho, esa película que comentas, Ajá.
aparecía esa y después esa, o sea, la del Ballad of Gregorio Cortés. Nada más que esa, la de los pachucos, como que sí dije, ay, se ve como más de, como gángster. O sea, no la vi la película, pero así como una foto, Sí, una preview, sí, ¿cómo pues de decirlo? hecho, Se ve más si tú los como, ves, parece que están vestidos como Tintán, güey, ¿no? ajá, Sí, sí, pues sí, 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 sí. los pachucos, el movimiento de los pachucos es el movimiento, digamos, cultural, contracultural, que va a dar origen al movimiento chicano, güey. Por eso tienes que ver Sotsuit, ¿no? Porque Oh, es el antecedente, pues. El Spanglish, la vestimenta, la relectura de la mexicanidad en California, tienes que revisar eso, ¿no? ok, entonces para cambiar a primero esa película. No, primero chécalo, ya después tú decidirás si lo cambias o no lo cambias, ¿va? Ok, sí, Luis gracias. Fernando, sí, de nada. Creo que no anda Luis Fernando por aquí. Beto ya lo había presentado, Fanny lo presentó ayer, Elia me lo envió, Anaís también me dijo que lo iba a enviar y Abigail faltaría. Sí, ¿puedo compartir? Ah, perdón, sí, voy. Listo. Ya voy. Ok. Ya la están leyendo, ¿verdad? Sí. Juegos del punk postmoderno. Uh-huh. Bueno, pues dice así, plataformas masivas del Internet y movimientos sociales en México. Todavía estoy trabajando en el acontamiento temporal y sobre todo en los puntos de análisis, pero pues más o menos el objetivo es bibliográfica y busca comprender los usos y costumbres de las redes sociales como medios masivos de comunicación, en el papel que juegan desde el movimiento social contemporáneo en México, y se propone ahondar en las dimensiones instrumentales tanto como en las de significación de estos mundos virtuales para explicar su lugar dentro de los escenarios de lucha, resistencia, rebeldía y sublimación durante al menos los últimos 4 años en México. Y como todavía estoy acotando desde qué puntos de análisis lo voy a hacer, ya me habían sugerido y había pensado yo también que era pertinente que incluyera la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. Entonces de ahí surge la pregunta, pues, ¿cómo se interpreta en este contexto mencionado la dialéctica del amo y el esclavo entre clases y grupos sociales? ¿Qué son y cómo funcionan las dinámicas de la legitimación y aprobación pública de los movimientos sociales en la sociedad mexicana del siglo XXI? Porque es un punto que me interesa tocar alrededor del movimiento social, la importancia o la repercusión que tienen la legitimación pública popular de estos movimientos. Entonces, ahí está el porqué de esa pregunta. Ok. Una pregunta, Abigail. ¿Este trabajo está vinculado con lo que estás haciendo para tesis, para tu proyecto de titulación? Sí. Ah, ok, bien. De hecho, muy bien. ¿Podemos subir? ¿Puedes poner el título? Sí, voy. O digamos hacer como de un modo que se pueda ver todo el texto, o sea, como Creo para que hacerlo ahí se menos ve bien. grande. Ajá. Es que a mí me parece... Ah, ok, hasta ahí. Ajá. Para poder leer las preguntas. Entonces, el tema tiene que ver sobre el punk postmoderno, ¿no? O estos movimientos punks postmodernos. No punk como música, sino punk como este movimiento que surge a lo que se le podemos llamar punk, ¿no? Sí, planteo que es importante discutirlo en relación con la dialéctica de Hegel,
porque pues él, al igual que otros autores, o más bien a partir de Hegel, pues muchos autores nos presentan como la diferenciación y la lucha de clases es un juego, o sea, es un maniqueo, ¿no? O sea, uno está ahí para ser el dueño del capital y otros aparecen y configuran, cuajan la lucha, ese juego, porque luchan o porque aspiran a poseer ese capital. Entonces, a mí me interesa saber cómo estamos posicionados en el siglo XXI en México, en ese sentido, qué tan legítimo o qué tan, o sea, de verdad eso es punk, o sea, de verdad es rebelde. Sí, a lo que voy, y me encanta la idea, me parece una idea muy, muy interesante. Sin embargo, pienso, o sea, toda la parte teórica en la que estás estructurando el texto me parece muy buena, muy, muy, muy llamativa, pero creo que para la materia lo que podrías trabajar es como esta parte histórica de cómo este movimiento punk, sin, digamos, sin hablar exclusivamente de la música, pero en algún momento lo tendrás que hacer porque el punk como movimiento surge anclado a un género musical, ¿no? Y hablar un poco de esta evolución de esta música muy brevemente y después cómo se utiliza este concepto en el contexto de las plataformas de Internet y cómo se vincula a esta idea de los movimientos sociales en México actuales, sobre todo con los movimientos feministas, ¿no? Que me parece que son los que más han tomado como esta bandera de rebeldía, de protesta, etcétera, que hay en el movimiento punk. No sé, voy a buscarlo, pero hace algún tiempo vi un pequeño documental, un reportaje sobre un movimiento, sí, punk, en Estados Unidos, que de hecho, pues, era una organización más, y eran anarcopunks, pues, ¿no? Que no solamente era esta onda de los ocupas que llegan y que sobre todo existe mucho en Europa, ¿no? En Barcelona, en Madrid, en París, ¿no? Que llegan y se adueñan de ciertos espacios, de ciertos edificios, después hacen espacios culturales. Por ejemplo, en México el caso más conocido pues es el Auditorio Che Guevara en la UNAM, ¿no? Que es un espacio que los movimientos punks después de la huelga del 99 se apropiaron y es un espacio expropiado y en el que hay un sinfín de actividades contraculturales o culturales, ¿no? Entonces me parece que por ahí deberías de un poquito hurgarle en esos movimientos que si bien no están o son pre-internet, te van a ayudar a explicar los antecedentes de estos movimientos que ya están en internet, porque esos son los que te interesan, ¿no? Esta dialéctica o este juego de este concepto punk, ¿no? Y que está presente en estos movimientos sociales en internet. De hecho, yo creo que en el título movería movimientos sociales un poquito antes, ¿no? O sea, los movimientos sociales dentro de las plataformas masivas de Internet en México. No sé si eso le pueda dar como más claridad a la idea. Pero bueno, solo son sugerencias. Tú eres libre de hacer el ensayo como lo consideres, ¿va? Sí, sí está bien, gracias. De hecho, sí, sí es el mismo pues trabajo, pero sí sabía que tenía que modificar algo para esta materia porque no sentía que estaba haciendo un trabajo como tal historiográfico, sino más bien como de análisis y bibliográfico, pero sí, ya moviéndolo por ahí, pues sí, ya, creo que ya entra. Gracias. No, muchas gracias. Ok, y bueno, brevemente, nos quedan 3 minutos, 4 minutos. Ya no nos da tiempo, pero recuerden, les dejé una canción, les compartí una canción. Mañana me gustaría que la pudiéramos platicar, comentar. Mañana continuamos con una lectura un poco densa, La operación historiográfica de Michel de Certeau.
pero también mañana vamos a hacer otro ejercicio. En un momento, denme chance a los compañeros que están ya en séptimo, se los envío por el grupo de WhatsApp que tenemos, y a los compañeros de quinto se los pongo en el grupo de Face, pero les voy a compartir un pequeño documento ya transcrito que quiero que le echen un ojo y mañana con ese vamos a trabajar un poco. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Vamos a revisar el trabajo de la lectura de mañana y aparte ese documento que nos vas a enviar. Sí, pero es un documento cortito. Es una cosa así, es una hoja, ¿no? Ah, va. Sí, o sea, hay que revisar la lectura. De hecho, la lectura de mañana es la operación historiográfica de Michel de Certeau. Está dividido en dos, o sea, lean la primera parte, las primeras 20 páginas, 15 páginas, lo que puedan, y la siguiente sesión nos la completamos. Adelante, Abigail. Tengo otra duda. Ah, ok, Jessica y después Abigail. Es que ahorita descargué el archivo y me salen solamente, bueno, no sé si descargué el correcto, pero me salen solamente 4 páginas. ¿De Certeau? Sí. Ah, igual ahorita reviso eso, ¿va? Va. Sale. Sí, Abigail, ibas a decir algo. Bueno, tenías levantada la mano. Sí, según dice Abigail que según ella no toca ese. Mañana es Ignacio Betancourt, Michel de Certeau, la operación historiográfica. Y que es una pequeña texto, y el texto de Michel de Certeau, la operación historiográfica. Sí, por eso yo creo que el que descargó Jessica, ese es el que es un pequeñito articulito de introducción a la operación historiográfica, y después el de la operación historiográfica. Mañana leemos esos dos. O sea, mañana son 2 lecturas, una súper pequeñita, que es esta que menciona, creo que es la que descargó Jessica. Sí, ya vi el otro archivo. Sí, y el de la operación historiográfica. Sí. El de la operación historiográfica, lean lo que alcancen, ¿no? Porque es un texto un poquitín denso. ¿Vale? Sale. Ok. Ok. Bueno, que estén bien, se cuidan. Gracias, hasta mañana. Buenas tardes. A ver, mañana. Perdón, hay otro. Sí. Okay. Adiós.